Hermano, ¿qué le parece si me acompaña rápidamente al Evangelio de Lucas, en el capítulo número 22, versos 31 y 32? Bendito Dios. Lucas 22, versos 31 al 32. Lo tenemos, mis hermanos. Dice la palabra de la siguiente manera, dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo os he rogado por ti, para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta preciosa mañana, tarde ya, Señor, por tu presencia en este lugar. Oramos, Señor, para que la palabra sea de bendición para nuestras vidas, venga a cambiar nuestra mente, nuestro entendimiento y por ende, Señor, nuestra forma de comportarnos. Padre, nos ponemos en tus manos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Hoy, hermano, quiero hablar sobre un tema o bajo el título cambiando de paradigma. ¿Qué es un paradigma, hermano? Un paradigma, hermano, a grandes rasgos es un molde. Es un molde. Y podríamos definirlo así, ¿no? Es una forma en que se concibe la realidad y se vive la realidad. ¿Qué quiere decir? Que muchos de nosotros, hermano, vivimos dentro de un paradigma, ¿verdad? Formas, medios, todas esas cosas que a veces complementan nuestra vida, nuestra forma de ver las cosas, nuestra educación, la gente con la que convivimos, la familia que tenemos, todo eso forma un paradigma, un molde, ¿sí? Y a veces, o muchas de las veces, vivimos dentro de ese molde sin darnos cuenta, no nos cuestionamos nada, pensamos que así son las cosas y vivimos dentro de ese molde y no salí, decimos es que siempre ha sido así y siempre va a ser así. Entonces muchas veces, hermano, sin darnos cuenta, tomamos conductas, adquirimos hábitos a lo largo de nuestra vida y eso van formando el molde o el en el que vivimos, ¿verdad? Nos hacen ver las cosas de una determinada forma. ¿Por qué? Porque vamos añadiendo a nuestra vida esa conducta o esa forma de pensar o de ver la vida de manera natural. Es natural para nosotros y al final de cuentas, hermano, entramos en un molde y hacemos un molde. Pero a veces, hermano, necesitamos cambiar ese molde, necesitamos salir de ese molde. Y nosotros estamos viendo en el versículo que les acabo de leer, dice la palabra del Señor, hermano, que Dios, Jesús le dijo a Pedro que Satanás le había pedido, hermano, para zarandearlo, ¿verdad? Y aunque ya he hablado en muchas otras ocasiones, hermano, sobre el quebrantamiento, hermano, es una forma necesaria para nuestras vidas para cambiar la forma de pensar. Cuando cambia la forma de pensar, hermano, cambia el paradigma, cambia el molde. ¿Qué quiere decir? Que yo ya no pienso de la misma manera, ¿verdad? Sino que la concibo de otra manera. La semana pasada les decía, ¿no? Que a veces cuando me hablaban a mí del evangelio, yo les decía, no, es que las cosas son así, así, así. Les decía en respuesta a las personas que me hablaban. ¿Por qué? Porque había un paradigma, una forma de pensar que estaba sólida en mi pensamiento, por ende en mi corazón y también en mis comportamientos. Era la forma no solamente en que yo la vivía, sino en la forma en que concebía la vida y en forma en que la veía, ¿sí? De repente nosotros, hermano, estamos dentro de la iglesia de Jesucristo y nosotros vemos las cosas de una forma, las vivimos de una forma y pensamos que así son.
Pensamos que aunque vemos el caos que hay a nuestro alrededor, ya nos amoldamos al estilo de vida que nosotros tenemos. Estamos amoldados. Para nosotros no es gravoso vivir como vivimos. Vivimos de manera plena, vivimos de manera sana, vivimos de una manera conforme a las escrituras, o al menos lo más apegado que se puede a ellas, porque a veces no es tan así. ¿Por qué? Entonces caemos en un molde. Pedro, hermano, había caído en un molde. Él veía la vida de una forma, veía al Mesías de una forma. Incluso en las palabras que nosotros leímos en este momento, vemos a un Pedro que está dispuesto, dice, no solo a la cárcel, sino ir a la muerte. ¿Por qué? Porque tiene una concepción de las cosas, tiene una forma de ver la realidad y dice, no, yo estoy dispuesto, Jesús, por tu causa, ir a la cárcel si es necesario, y estoy dispuesto también a morir si es necesario, para que tú logres la causa que tienes. Pero no era la causa de Jesucristo, era su causa, la causa de Pedro. Él no veía lo que Jesucristo había de hacer, veía lo que quería ver, veía lo que el molde le permitía ver, veía lo que el paradigma de la realidad en la que vivía, ¿sí?, reflejaba. O sea, no era realmente. Entonces, desde su punto de vista, él dijo, bueno, Señor, si se trata de establecerte como rey y Señor sobre Israel, yo estoy dispuesto a ir a la cárcel, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. ¿Para qué? Para ponerte en el trono de Israel. Ese era el pensamiento de Pedro, ¿verdad? Pero no era, hoy nosotros lo sabemos. Pero si hubiésemos estado ahí hace 2000 años con el Señor Jesucristo, algunos, no lo puedo decir que todos, ¿verdad? Pero tal vez algunos, ni siquiera puedo decir que yo, ¿verdad? Pero algunos de nosotros hubiéramos estado dispuestos a dar la vida por el Señor, por la causa que nosotros creíamos que era. Y de repente, cuando venimos a Jesucristo, hermano, cuando venimos a la iglesia del Señor, nosotros nos formamos una idea de lo que es. Ni siquiera sabemos a veces a ciencia cierta lo que Dios quiere hacer con nosotros, sino damos por sentado lo que Dios quiere, ¿verdad? Y le voy a poner un ejemplo. Si nosotros invitamos, hermano, a cualquier persona a venir a la iglesia, la persona, hermano, una mujer, hablando de una mujer, por ejemplo, usa pantalón toda la semana allá afuera y va a venir a la iglesia con falda. ¿Por qué, hermano? Porque tiene una idea de que a la iglesia se va con falda, ¿verdad? Porque es un paradigma. ¿Quién le enseñó? Nadie, nunca ha venido a la iglesia, es la primera vez que le invitamos y ya tiene un paradigma, o sea, se da una idea, ¿sí? Tiene una idea. ¿De dónde la sacó? Pues de la forma en la que conciben la vida. No, es que ahí son religiosos, cuando va uno a la iglesia tiene uno que ir con falda decentemente, y todas esas cosas ciertamente tienen algo de verdad, pero se forman un paradigma, ¿verdad? Entonces vienen y nos convertimos a Cristo, hermano, y luego empezamos a hacer cosas que nosotros creemos que debemos hacer como buenos cristianos, ¿verdad? ¿Quién se las enseñó? Nadie se las ha enseñado, pero usted piensa que las debe hacer porque así se comportan los buenos cristianos. Y la verdad es que solo son paradigmas. En realidad lo que Pedro está pasando en ese momento, hermano, es algo que nosotros cotidianamente pasamos en nuestras vidas. Damos por sentado lo que Dios pide por nosotros, y cuando nosotros damos por sentado lo que Dios quiere de nosotros, estamos encerrados en un paradigma, estamos encerrados en un molde, ¿sí? Y cuando usted echa algo, hermano, en un molde, ¿qué sale? Pues la forma del molde, ¿sí? Y a veces nos mantenemos. Gracias, Rebe. Yes, los dos, que no se sientan. Estamos en ese molde y tomamos la forma y no permitimos tomar otra forma porque ya nos amoldamos. Nos amoldamos, hermano. Es fácilmente que nos amoldemos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una idea. Entonces, para que nosotros, hermano, podamos salir de ese molde, a veces es necesario el quebrantamiento en nuestras vidas, ¿sí? A veces hay cosas que no entendemos, que nos suceden en nuestras vidas y no entendemos para qué nos pasan, ¿sí? Hay una pregunta muy frecuente, hermano, y es ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena?
Y quiero suponer, ¿verdad? O quiero decir con esas palabras de gente buena, es gente que no se ha metido en problemas, ¿verdad? Porque dice la palabra que no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ¿verdad? Todos nos hemos desviado. Pero nosotros tenemos un concepto de nosotros mismos que somos buenos, ¿verdad? Y cuando tenemos un concepto de nosotros mismos que somos buenos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nos pasan cosas malas? Y nosotros estamos viendo en los versículos que leíamos que dice el Señor Jesucristo a Pedro: Satanás me ha pedido para zarandearnos. ¿Y sabe qué, hermano? A veces las zarandeadas que Satanás trae a nuestras vidas son necesarias porque hay un pleito, hermano. Hay una disputa, más bien diciéndolo de una mejor manera, hay una disputa en las regiones celestes, en las regiones espirituales, hermano. Hay una disputa por nuestras almas. Satanás, hermano, está peleando por obtener nuestro corazón, por tener nuestro entendimiento, y mientras Dios también pelea por nosotros. Entonces hay una disputa, y Dios quiere que nosotros cambiemos la forma de pensar, o cambiemos de paradigmas, o salgamos del molde en el que estamos, en el que hemos caído. Pedro, hermano, estaba ahí viendo o estando dispuesto, mejor dicho, a dar su vida por el Señor. Pero el Señor le dice: ¿me vas a negar 3 veces? ¿Me vas a negar 3 veces? Hay otra parte de la escritura que dice que al terminar en Mateo creo que le dice: cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. O sea, después de la zarandeada, ¿verdad? Si usted se va a Mateo capítulo 26, verso de 31 al 35, Mateo 26 del 31 al 35 dice así: dice, entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y respondió Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos decían lo mismo, dice la escritura. Pero cuando habla de que Satanás lo está pidiendo, hermano, le dice que cuando vuelva o cuando regrese, confirme a sus hermanos. Había necesidad, hermano. Pedro era siempre una persona que siempre estaba opinando por todos. Dice la escritura en la que ahorita leímos, dice que dijo: aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar. Y si fuera necesario dar la vida por ti, yo la daré. ¿Por qué? ¿Por qué decía eso? Porque sí estaba dispuesto a hacerlo, hermano. Y dice que todos los discípulos decían lo mismo. Entonces Pedro, hermano, opinaba y todos decían sí. Pedro decía una cosa y todos los decían sí. Yo también, sí, así como dice Pedro, sí, igual. O sea, no hablaban, hermano, pero cuando hablaba Pedro decían: yo como Pedro opino, ¿verdad? A veces nos pasa, ¿no? ¿Verdad? O sea, somos malos para hablar, pero alguien habla y es bueno para hablar, y de repente dice: sí, yo también voto por eso, estoy de acuerdo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces no sabemos expresar las cosas, y Pedro lo hacía, era el más osado. Pero había que haber un cambio de paradigma, tenía que haber un cambio de mentalidad para que Pedro pudiera entender, hermano. Él tenía que pasar por un proceso, y ese proceso, hermano, era la misma negación. Que se diera cuenta que las cosas no eran como él pensaba. Y muchas veces, hermano, eso es lo que pasa en las propias vidas. Le decía ahorita, tiene que haber un quebrantamiento de nosotros para que nosotros dejemos de concebir las cosas como las concebimos, para que Dios pueda hacerlo. Y un ejemplo, hermano, es el que hemos estado hablando esta semana en los devocionales, y es Job. Job es uno de los más grandes ejemplos dentro de la escritura, no el único, ¿verdad? Hay muchos ejemplos dentro de la escritura, pero Job es uno de los hombres, hermano, que la escritura habla de que pasó por sufrimiento.
Y pasó por sufrimiento porque tenía que cambiar el molde, hermano. Aunque no lo creamos, dice la palabra. Por ejemplo, en el libro de Job dice: hubo en la tierra de Uz, en el capítulo 1 verso 1 dice: un varón llamado Job, y era ese hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y lo vuelve a decir en el mismo capítulo, en el verso 8: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y cuando la Biblia, hermano, dice dos cosas, hermano, o vuelve a repetir las cosas, es porque el asunto es ciertísimo. Job, hermano, era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué es perfecto? Era un hombre bien portado, hermano, ¿sí? Que era congruente con lo que hacía, con lo que decía. Siempre lo que decía era algo que él respetaba, hermano, y era temeroso de Dios. Y cuando dice que era perfecto y recto, es que él ofrecía, dice la palabra de Dios, que diariamente ofrecía sacrificios por sí mismo y por sus hijos, ¿sí? Entendía, hermano, el concepto de que a Dios no se le puede acercar por las obras personales, sino se le acerca con sangre. Es decir, él no podía ir a Dios, o no se le llamaba perfecto porque fuera sin pecado, sino que era un hombre que temía a Dios, que guardaba sus mandamientos, pero que sabía y reconocía que era pecador. Por eso iba diariamente, hermano, a ofrecer sacrificios por sí mismo, y no solo por sí mismo, sino por sus hijos. Quiero, hermano, que sus hijos eran buenos muchachos. ¿Por qué? Porque tenían un buen padre que los educaba, que los guiaba, que los enseñaba. Pero también Job sabía que sus hijos no eran perfectos, y tal vez si ellos no ofrecían sacrificios, ¿verdad?, él sí los ofrecía por ellos. Y vemos nosotros a ese hombre, hermano, que era temeroso de Dios, que tuvo que pasar, hermano, por un proceso difícil en su vida para hacer un cambio en ella. Dice la palabra, hermano, que y ustedes ya la conocen la historia. Este hombre, hermano, perdió todos sus bienes, tenía 10 hijos, hermano, 7 varones y 3 mujeres, y las perdió. Dice la palabra, hermano, que cuando venían los amigos, dice en el capítulo 2, verso 2, dice: los cuales alzando los ojos desde lejos no lo conocieron. No conocieron a Job. Los amigos de Job no le conocieron por la condición en la que estaba. Dice la palabra, hermano, que perdió sus bienes, que perdió sus hijos, sí, que perdió su esposa. Bueno, la perdió en el sentido de que se le fue, no que haya muerto, sino que se le fue. Dice que perdió todo, hermano, y no le reconocían, que le empezó a caer una lepra, hermano. O sea, llagas en su cuerpo, de tal manera que no le conocían. Imagínese usted, nada más para que tenga un panorama. Usted puede conocer una persona, hermano, que vive en la excelencia, que tiene su troca, que tiene su casota, que tiene sus hijos, y sus hijos tienen casotas, y tienen racer, y tienen camionetas, y tienen tierras, y tienen todo, hermano, ¿sí? De repente ese hombre, ¿verdad?, que usted lo ve en la iglesia diariamente, ¿verdad?, que viene y todos lo respetan porque es sabio, inteligente, etc. Y es un anciano de respeto. Y de repente, hermano, pierde todo. Pierde los hijos. El banco le embarga todo, ¿sí? Se llena de llagas y luego está en el basurero, allá donde nadie lo quiere, porque es un foco de contaminación y tiene que estar alejado de aquí. ¿Reconoceríamos a alguien así? Si usted está acostumbrado a ver una persona, hermano, siempre bien vestido, en buenas camionetas, esto y lo otro, y de repente lo ve barbón, lleno de llagas, sucio, maloliente, es más, hermano, no lo va a reconocer porque ni siquiera lo va a voltear a ver. Ni siquiera lo va a voltear a ver. ¿Por qué? Porque le vamos a sacar la vuelta, obviamente. No deberíamos, pero lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. A veces cuando yo veo, hermano,
Cuando veo a los muchachos en el centro de rehabilitación, hermano, yo no sé quién tiene dinero y quién no tiene dinero. Ahí no se les nota, hermano. Aunque todos están rapaditos y con los trapitos que les prestan ahí. Y ahí no hay, ahí nadie trae reloj, ni las llaves de su troca, ni el iPhone, ni nada, hermano. Todos igualitos. ¿Sí? No reconoce. Yo a veces los veo afuera, hermano, y no los reconozco. ¿Por qué? Porque trae su sombrerote, trae su troca, y de repente se me acerca el pastor y no los reconozco. Tienen que recordarme quién soy. ¿Por qué? Porque yo los vi todos pelones. Entonces es difícil ver una persona, hermano, que está en dificultades, hermano. A veces hasta reconocerle. Dice que sus amigos no le reconocían por la condición en la que estaba. Entonces queremos darnos cuenta, hermano, que la condición de Job, hermano, era una condición totalmente difícil. Pero dice la palabra, hermano, que él cuando pasaron todas esas cosas, hermano, cuando pasaron todas esas cosas, él se postró y adoró a Dios y dijo: Jehová dio, Jehová quitó. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, seríamos capaces? ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces, hermano, de que, bueno, a lo mejor muchos no tenemos nada que perder, ¿verdad? Gloria a Dios. No, sí tenemos que perder, hermano, tenemos mucho que perder, tenemos la familia que perder. Eso es muchísimo, hermano. Pero ¿cuántos de nosotros, hermano, que perdiéramos todo, verdad, estaríamos aquí adorando a Dios? Si perdiéramos esposa, hijos, bienes, y todavía viniéramos aquí a adorar a Dios. ¿Se ha puesto a pensar usted? Si usted sería capaz, hermano, de venir a adorar a Dios si lo perdiera todo. ¿O estamos aquí porque nos sentimos bendecidos por Dios? Y es ahí donde está el punto, hermano. Que a veces tenemos una expectativa del cristianismo o de Jesucristo o de Dios, hermano, de que Dios me quiere bendecido, de que Dios me quiere bien. Entonces estoy siguiendo a Dios porque estoy bien, porque tengo todo, porque tengo comida, porque tengo bienes, porque tengo la familia, porque están sanos. ¿Sí? Pero si no los tuviera, seguiría adorando a Dios. Y Job, hermano, fue metido a prueba. Fue probado. Dios sabía, hermano, que Job era capaz, hermano, de mantenerse firme. Dice la esposa que la esposa le dijo: ¿todavía mantienes tu dignidad? ¿Sí? Maldice a tu Dios y muérete. ¿Por qué? Porque ella sí lo maldijo, hermano. Quiere decir que ella sí dijo a Dios y tomó su rumbo. ¿Por qué? Porque las cosas ya no funcionaban. Pero sí me imagino cuando Job estaba bien en opulencia, cuando estaba en bonanza, cuando estaba en los mejores días de su vida, ahí estaba la mujer también ofreciendo sacrificios juntamente con él. Ahí estaba él, ¿verdad? Ella escuchando sus palabras juntamente con o las palabras que él decía. Cuando todo funcionaba bien, allí estaba. Pero las cosas dejaron de funcionar bien y entonces ella sí abandonó a Dios. Sí, a Dios. Y muchas veces, hermano, es lo que nosotros necesitamos entender. Seríamos capaces, realmente, hermano, seríamos capaces de adorar a Dios, aunque no tuviéramos lo poco que hoy tenemos. Seríamos capaces de decir: Dios, tú eres el Señor de todas las cosas. Pedro tenía una concepción, hermano, sobre el reino de Dios. Él estaba dispuesto a dar la vida, pero cuando se diera cuenta de que el reino de Dios no era como él pensaba, ¿seguiría adorando a Dios? Pues vemos que sí. Entonces, ¿por qué suceden? Pues, ¿por qué pasan las cosas? ¿Por qué nos pasan cosas malas? Porque Dios quiere sacarnos del molde. Porque Dios quiere sacar esa concepción equivocada de ese paradigma en el que hemos caído, hermano, y saber que Dios está o quiere o demanda más cosas de nosotros, hermano, que el simple hecho de venir y levantar las manos, sino un cambio de mentalidad. Nosotros vemos, hermano, al final del libro de Job, que dice la palabra, hermano,
en el que dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Sí? Hay cosas, hermano, que Job no entendía. Dice en el capítulo número 42, verso 3, dice: por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Dios, hermano, quiere que le conozcamos tal cual es Él. ¿Sí? Quiere que le conozcamos, hermano, en el Espíritu. ¿Sí? Él no solamente, hermano, está queriendo que nos convirtamos en personas religiosas. Dice la palabra que venían sus amigos, hermano. Sí, hombres sabios, dice la palabra, y que se estuvieron ahí, dice en los primeros capítulos, todo una semana sin hablar, porque el dolor de Job era grande. A lo mejor no se le acercaban, lo veían de lejos, porque le digo, era un foco de infección, y no se le acercaban. Y se quedaron callados porque no hallaban cómo consolarlo. Y después, hermano, intentando consolarlo, empezaron a sacar sus prejuicios, empezaron a sacar sus tradiciones, empezaron a sacar su religiosidad. Y empezaron a condenar a Job. Es que esto te pasa por haber hecho esto, por haber hecho lo otro, por haber hecho acá, por haber hecho allá. ¿Sí? Y ya habían solucionado el problema. Y a veces nosotros, hermano, también hacemos lo mismo. Vemos un mundo perdido y vamos, hermano, no vamos con la mente de Cristo, sino vamos con nuestros propios prejuicios, vamos con nuestra tradición. Y empezamos a decirle a la gente: es que tú estás en esta condición por esto, por esto, por esto, por esto y por esto, lo otro. Sí, y no vas a salir de ahí hasta que entonces te arrepientes de todas sus maldades. Eso le dijeron a Job, hermano. Eso le decían a Job. Pobre hombre, hermano, había perdido sus bienes, había perdido a su esposa, había perdido a sus hijos, y todavía los amigos queriendo ayudar. ¿Sí? Lo señalaban, lo juzgaban, lo acusaban. ¿Por qué? Porque no lo hacían con el Espíritu de Dios. Ellos estaban dentro de un molde que necesitaban cambiar ese molde. Ese molde estaba en sus pensamientos, por ende estaba en su forma de hablar, y por ende estaba en sus comportamientos. Todas las cosas que nosotros no cambiamos acá en la mente, hermano, jamás las cambiaremos en nuestra forma de hablar, y jamás las cambiaremos tampoco en nuestras conductas. Para que haya un cambio en nuestras conductas, en nuestra forma de hablar, tiene que haber un cambio de mente, tiene que haber un cambio de paradigma, tiene que haber un cambio de molde. Necesito salir del molde en el que he caído. Por eso cuando nosotros le decimos: lea la palabra de Dios, le insistentemente desde este púlpito y en los devocionales, no es porque yo quiero que se convierta en un hombre religioso, ni santo, ni puro, en el sentido tradicionalista, ¿verdad? No quiero que usted se sienta obligado. Es que el pastor dice que leamos la Biblia, es que debemos de leer la Biblia para estar bien con Dios. No en el sentido de que Dios se va a agradar porque estamos leyendo la Biblia, sino que al leer la Biblia, mis paradigmas, mi forma de pensar, el molde en el que estoy metido va a cambiar. Porque ahí está la verdad, ahí está la revelación de Dios. ¿Sí? Él es el que cambia. Yo puedo predicarle esto que le estoy diciendo ahorita, pero yo no voy a provocar un cambio en su vida. El que va a provocar un cambio en su vida es la palabra de Dios. ¿Sí? Si usted no va a la palabra de Dios, entonces no va a haber un cambio. Usted puede ser una persona muy religiosa que está aquí cada domingo, cada miércoles recibiendo enseñanza. ¡Qué bueno! Pero usted tiene que tener el deseo de ser enseñado por Dios. Dice Job, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Necesitamos ver a Dios. Necesitamos ver a Dios, hermano. ¿Para qué? Para cambiar esos conceptos equivocados, hermano. Para hacer un cambio en nuestra propia vida, para entonces llevar ese cambio que deseamos a las personas. No que deseamos nosotros, que desea Dios, hermano.
Dios desea trabajar con nosotros. ¿Sabe que antes de que Dios quiera trabajar con las multitudes allá afuera, está queriendo trabajar con los que ya ha rescatado? Y cuando Dios trabaje con nosotros, entonces Él trabajará por medio de nosotros con aquellos. No podemos ir, hermano, con nuestra tradición, con nuestra religiosidad, con nuestros prejuicios, ¿sí?, queriéndole dar sentido a la vida o explicarles por qué les está sucediendo las cosas. No, nosotros no estamos aquí para enseñarle a nadie por qué le está sucediendo esas cosas en la vida. Lo único que le podemos decir es que Dios quiere perdonar sus pecados, quiere tener una relación con Él y quiere darle respuestas para su vida. Dios a las personas directamente. Dios quiere darle respuesta a las personas, hermano. Pero necesitamos entender que las respuestas no las tenemos nosotros, que no es nuestra forma de pensar, la forma de pensar correcta, que no es nuestra tradición, la forma en que siempre se han hecho las cosas, que les va a dar respuestas a la gente, ¿sí?, sino es la palabra de Dios. Pero ¿cómo voy a decirle algo a la gente de lo cual yo ni siquiera he experimentado? Y necesitamos experimentar. Entonces hay una disputa, decía yo al principio, en los cielos, hermano, ¿sí?, entre Satanás. Satanás quiere robar el corazón, hermano. Y a veces vienen aflicciones a nuestra vida. ¿Sabe para qué, hermano? Para que nosotros vayamos a Dios y nos postremos, ¿sí?, y le adoremos, hermano. En lugar de estar buscando soluciones o recomendaciones o a ver qué me aconseja, quién me aconseja algo para yo seguir por ese camino. A veces hay gente, mire, hermano, hay gente fuera y dentro de la iglesia, ¿verdad?, pidiéndome a mí consejos, hermano, porque quieren encontrar una fórmula. A veces ha habido muchachos, hermano, que me hablan: hermano, ¿cómo dejó la tentación? ¿Verdad? Oiga, hermano, ¿cómo le hizo? Y yo les digo: oye, es que yo acepté a Jesucristo, me entregué a Cristo. Oye, hermano, pero sí, pero ¿cómo le hizo? Pues no te estoy diciendo que me entregué a Cristo, ¿verdad?, que le di mi vida al Señor. Sí, pero ¿cómo le hizo? Me insisten. Porque quieren una fórmula, ¿sí? Quieren una fórmula que diga: ya no pruebo drogas, ya no pruebo alcohol, hazle así. Pues se los estoy diciendo: ríndete a Cristo, ¿sí? Esa es la fórmula. Sí, a veces queremos caminos cortos, caminos caminos, atajos, hermano. Queremos atajos. Para todo queremos atajos, ¿sí? Queremos la bendición de Dios material y queremos un atajo, ¿sí? Queremos ser felices y queremos un atajo. Queremos vivir una vida plena y queremos un atajo. Todos queremos un atajo. Vivimos en ese mundo, hermano, que vive tan rápido, ¿verdad? Que todo es express, que todo lo queremos así de rápido. Pero no, es rendirnos a Dios, permitir que Dios cambie nuestra vida. Y a veces, hermano, esas situaciones adversas que vienen a nuestra vida, le decía ahorita, es para volvernos a Él, para irnos, para regresar a Él. Y cuando digo de ir a Él, es ir a su palabra, es buscarlo a Él. Dice la palabra, hermano. A mí me encanta, hermano, cuando yo veo que le brilla el entendimiento a los muchachos de repente. Cuando Jesucristo, hermano, es la palabra, ¿sí? Jesucristo es la palabra. Dice al principio en el Génesis, dijo el Señor, y dijo: sea la luz. ¿Qué dijo Dios? Sea la luz. ¿Qué emitió? Su palabra. Por la palabra de Dios, hermano. Dice que la tierra estaba desordenada, vacía, un día en el caos, hermano. Dice que Dios emitió la palabra y resplandeció la luz en medio de la oscuridad. Dice Juan en su evangelio que en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, ¿sí? Ahí estaba, hermano, Jesucristo, estaba la palabra. Y luego esa palabra, dice la palabra, hermano, que en el mismo Juan, que y conocimos, ¿verdad? Esta palabra se hizo carne y la conocimos como el unigénito del Hijo de Dios.
O sea, la palabra de Dios se reveló a nosotros a través de Jesucristo, y Jesucristo es el Espíritu, y el Espíritu es la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando decimos venir a Jesucristo, es no solo confesar con nuestros labios, ¿verdad?, que Él es el Señor, sino que vayamos a la palabra de Dios, ¿verdad?, para que ese Espíritu esté en nosotros. A lo mejor, hermano, la verdad es que Job, hermano, reflejó que verdaderamente sí sentía o sí tenía ese deseo de seguir a Dios. De hecho, Dios lo expuso. Le dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Por qué? Porque sabía que era un hombre que era fiel, aún en la pobreza, en la riqueza, en la escasez, en la pérdida, podría ser fiel. Mire, hermano, yo dudo mucho, a pesar de las aflicciones que nosotros tenemos, yo dudo mucho que Dios, hermano, nos quite todo a alguno de nosotros. No lo deseo ni lo quiero, ni mucho menos, pero yo dudo que lo vaya a hacer. Sí tenemos dificultades, sí hemos tenido pérdidas, sí hemos tenido muchas pérdidas, sí hemos tenido muchas aflicciones, sí hemos tenido muchas conflictos, pero no lo hemos perdido todo. ¿Sí? Hay mucha gente, hermano, que viene a Cristo o viene a la iglesia buscando algo, y cuando no encuentra ese algo, se va. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene un concepto. Tiene un concepto que si viene, ¿verdad?, y confiesa a Dios, entonces Dios le va a dar todo lo que decía, que pide, y todo lo que desea en la vida. Y nada más equivocado que eso. Entonces por eso la gente a veces se empieza a desfilar. No, Dios quiere cambiar, hermano, el entendimiento. Dios quiere cambiar la forma de pensar. Mire, dice la palabra, hermano, que después de que Job pasó por estas cosas, dijo que le orara por sus amigos y ofreciera sacrificio, y orara por ellos. Y a Elifaz, hermano, y a sus amigos le dijo: ofrezcan sacrificio. ¿Sí? Porque mi siervo Job habló lo recto delante de mí y ustedes no. Job entendió, cambió su mente, hermano. Pero porque Job cambió su mente, también le permitió a sus amigos que cambiaran su mente. Lo mismo que le dijo a Pedro Jesucristo, le dijo: hey, cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. ¿Qué quiere decir? Que cuando aprendas de lo que está sucediendo, de lo que estás pasando en la vida, entonces ven y enséñale a estos otros. ¿Sí? ¿Y de dónde lo sacó Jesucristo? Lo sacó de la palabra de Dios. Había un hombre en la antigüedad que había pasado dificultades, que había pasado pruebas, que había pasado necesidades, que se había quedado sin nada, ¿verdad? Pero aún a pesar de todo eso, no blasfemó en contra de Dios. Aunque se lamentó, buscó, preguntó, siempre estuvo firme, y entonces eso hizo que su mente cambiara. Pero no solamente la de él, sino también la de sus amigos, hermano. Se dieron cuenta sus amigos que sus prejuicios, su religiosidad y la forma de sus tradiciones, hermano, no habían servido para nada, sino que había que volverse a Dios. Dice la palabra, y usted conoce la historia, hermano, que Dios le restituyó todo a Job. ¿Y sabe qué, hermano? Yo no quiero decir que si usted pasa por una aflicción, si usted pierde esto, pierde el otro, y luego que luego va a recibir 3 veces más, o va a ser mejor. No. ¿Sabe qué es lo que va a cambiar? El molde, el paradigma, ¿sí? La mente equivocada que yo tenía, ¿sí? A lo mejor las cosas van a seguir igual, pero ¿sabes qué? Mi mente ha cambiado. Sí, amén. Mi mente ha cambiado.
Y cuando la mente cambia, hermano, las cosas prosperan. No porque las circunstancias cambien, hermano, sino porque yo las veo desde otra manera, hermano. Ya no veo las cosas como las veía antes. Ya no las veo con pesimismo, ya no las veo con amargura, ya no las veo con aflicción, sino sé que todas las cosas provienen de Dios, ¿verdad? Lo bueno y lo malo, y lo acepto. Y cuando yo acepto lo bueno y lo malo, entonces puedo caminar erguido y decir: ¿sabes qué? Sé que tienes el control de mi vida, sé que estás haciendo algo. Entonces camino, hermano, como le decía, con la frente en alto. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió a tu alrededor? Tú cambiaste. Las cosas siguen igual, pero tú cambiaste, ¿sí? Y cuando tú cambias, provocas que otros cambien. Muchas veces, hermano, nos hemos conformado en el pasado. Es que cuando vine a Cristo yo cambié, porque dejamos de hacer ciertas cosas. Pero cuando nosotros decimos: es que cambié, es que eso sucedió en el pasado y ya no es algo que está sucediendo en el presente, y no debe ser así. El cambio no es algo que sucedió en el pasado, el cambio es algo que sucede en el presente. Tiene que ser permanente, tiene que ser constante, ¿sí? Y Job es lo que hace. Job, cuando se vuelve a Dios, sí está afligido por su necesidad, por la pérdida de sus hijos, por la pérdida de su esposa, por las pérdidas materiales. Está afligido porque lo están juzgando, porque lo están acusando, pero él se mantiene firme, ¿sí? Y ese mantenerse firme lo lleva a escuchar la voz de Dios. Y cuando lo escucha dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Sí? Ya no es el Dios de los prejuicios, ya no es el Dios de la tradición, ya no es el Dios de los dogmas religiosos. Es el Dios con el cual tengo una relación. Conozco el Espíritu de Dios. Sí, y cuando nosotros leemos, hermano, la Biblia, cuando estamos estudiando la Biblia, cuando leemos la Biblia, ese Espíritu de Dios se está revelando a nosotros, nos está mostrando cómo es Dios, cómo es Dios, cómo es Dios de principio a fin. Tal vez al principio no lo entienda, pero con el paso del tiempo voy a ir entendiendo cómo es su Espíritu, y entonces tendré un encuentro con el Espíritu de Dios, ¿sí? El Espíritu que me quiere dar a mí para que yo vea la vida de otra manera. Y en medio de esas cosas, hermano, en medio de mi conocimiento de Dios, me van a suceder todo tipo de tragedias en la vida. Me van a pasar todas. Un día, hermano, vamos a tenernos que enfrentar a la pérdida. Algunos ya se han enfrentado a ella. ¿Sí? Y nos seguiremos enfrentando. Eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. ¿Sí? Las cosas van a seguir igual. Va a haber tiempos en que estaremos económicamente fuertes, y va a haber tiempos en que vamos a andar arrastrando la cobija. Va a haber tiempos en que tengamos la familia completa, y va a haber tiempos en que la familia no esté completa. Queramos o no. Queramos o no. Pero como así es la vida, ¿sí? Nosotros necesitamos tener el Espíritu de Dios en nosotros para que nos ayude, nos fortalezca, nos saque adelante, ¿sí? Nos enseñe a ver las cosas de otra manera, nos consuele, nos fortalezca. Y entonces, hermano, podamos ser un instrumento en las manos de Dios. Podamos ser un instrumento. Queremos que Dios nos use. Dejémonos cambiar por Él. ¿Está pasando por cosas difíciles? Llore, laméntese, pero levántese, hermano, en el nombre del Señor. Levántese. Levántese.